Entre 1991 y 2005, el lago Victoria, en Uganda, dejó de ser un simple lugar de pesca para convertirse en un terreno de caza mortal. Un cocodrilo del Nilo de proporciones gigantescas tomó el control de las aguas, rompiendo el equilibrio de la región. Para los habitantes de la pequeña aldea de Luganga, el miedo se volvió parte de su rutina diaria. Sabían que, en cualquier momento, el peligro podía emerger de la calma del agua. Con cerca de 5 metros de largo y un peso de casi 1 tonelada, el animal se convirtió en la peor pesadilla local. Fue señalado como el responsable de al menos 83 muertes documentadas, aunque los pobladores aseguran que la cifra es mayor, habiendo afectado a cerca del 10% de la población de la aldea. Por su tamaño y la destrucción que dejaba a su paso, le pusieron un nombre que sonaba como una advertencia: Osama. Lo que hacía de Osama un caso fuera de lo común no era solo su tamaño, sino su inteligencia. Los expertos estiman que cuando fue capturado, el animal tenía entre 60 y 75 años de edad. No actuaba como un cocodrilo normal, que se queda quieto esperando a que pase la presa. Parecía estudiar los movimientos de los pescadores. Los sobrevivientes contaron que el animal llegaba a salir verticalmente del agua para voltear las lanchas a propósito, atacando a quienes caían al agua. Los especialistas explican que, al notar que los humanos eran presas más lentas que otros animales del lago, el cocodrilo adaptó su comportamiento para cazarlos con más frecuencia. Una teoría muy fuerte sobre este comportamiento tiene sus raíces en el pasado turbulento de la región. Durante años, el lago Victoria fue, según relatos, un lugar utilizado para deshacerse de cuerpos humanos durante los periodos de inestabilidad política en Uganda. Es posible que, al encontrar restos humanos en el lago con tanta frecuencia, el cocodrilo haya perdido el miedo natural que estos animales suelen tener hacia las personas. Esa exposición constante a la carne humana mientras crecía pudo haber cambiado por completo sus instintos de caza. Para el año 2005, la situación ya era insoportable. La aldea estaba paralizada por el miedo, así que los lugareños y las autoridades decidieron que era momento de detenerlo. Montaron una operación de búsqueda que duró una semana. Durante esos días, Osama demostró ser muy astuto. Evitaba todas las trampas que ponían con carne de vaca como carnada. Después de mucho esfuerzo, lograron capturarlo usando cuerdas. Al atraparlo, vieron que estaba lleno de cicatrices de bala y heridas viejas, pruebas de que ya había sobrevivido a otros enfrentamientos con humanos antes. En lugar de que los pobladores lo mataran, el gobierno decidió trasladarlo a una granja de cocodrilos. Ahí, el animal que un día fue el terror absoluto de Luganga pasó a vivir bajo control humano, convirtiéndose irónicamente en una atracción turística. Resulta impactante ver que el mismo monstruo que aterrorizaba barcos enteros ahora vive tranquilamente, permitiendo incluso que los cuidadores toquen su cola y lo alimenten como si fuera un animal doméstico. Hoy, Osama sigue siendo un enigma, un sobreviviente de décadas de conflicto que, incluso tras las rejas, carga en sus cicatrices y en su mirada la memoria de un tiempo en el que él era el verdadero dueño del lago Victoria. Mientras descansa en cautiverio, la leyenda de Osama sigue viva en las orillas del lago, donde cada movimiento en el agua todavía hace que la gente de Luganga voltee a ver hacia atrás con cautela.